El título del mensaje en esta noche: cosechando 100 por 1. ¿Cómo es? Ahora dígalo con fe y autoridad. Cosechando 100 por 1. Antes de iniciar nuestro tema de hoy, cosechando 100 por 1, quiero pedirle dos favores. El primero es que cuando yo le diga, usted se ponga en pie y repita conmigo tan alto como pueda 2 versículos que van a aparecer en pantalla. Y el segundo favor es que esos 2 versículos que vamos a leer ahora, al menos por lo que resta de este mes, usted pueda recitarlo en voz alta por lo menos una vez al día. ¿Qué he dicho hasta aquí? Vamos a recitar 2 versículos, pero a partir de mañana, por lo menos una vez al día, usted va a repetir durante lo que queda de este mes esos 2 versículos. Esto no es un acto de fetichismo, ni ningún tipo de ritual, ni nada por el estilo. La razón por la que le pido que al menos por el resto de este mes recite en voz alta estos 2 versículos es porque cuando repetimos la palabra en voz alta, logramos internalizarla de una mejor manera. Y entendiendo que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, el recitar la palabra desata un poder extraordinario para creer en esas promesas que estamos recitando. Y dice la Escritura que todo es posible solo para quienes. Todo es posible solo para quienes. Solo para el que puede creer. Entonces voy a pedirle a Multimedia que me ponga en pantalla en primer lugar Números capítulo 23, 19. Y cuando el texto aparezca en pantalla, usted se para como un rayo, porque vamos a repetir Números 23, 19 y seguidamente Josué 21, 45. Vamos a repetir este texto. Es que todos tus sentidos lo escuchen para internalizarlo. ¿Estamos listos? ¿Ya miraron todas las pantallas? Afine su garganta, por favor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Leámoslo una vez más. Como ensayo estuvo bien. Ahora vamos a leerlo con conciencia. Vamos a creerlo, vamos a apoderarnos de este texto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dele un aplauso al Señor. Y vamos con Josué 21, 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Otra vez. Que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Denle un aplauso al Señor. Tome asiento, por favor.
¿Sabe quién dijo esas palabras de Número 23, 19? Balaam. Aquel profeta del cual les hablé el domingo. Después que Dios le salió al encuentro a Balaam y lo metió en cintura, este hombre recobró su autoridad espiritual. Y ahora el restaurado profeta escucha de nuevo el ofrecimiento del rey Balac. Ven para que me maldigas a este pueblo. Y ahora ya el profeta restaurado, la respuesta que le da al rey Balac es: ya no insistas más. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aleluya. Esto para decirte lo que Dios nos ha prometido. Nada ni nadie lo podrá revocar. Ni siquiera el diablo. ¿Escuchó? Nada ni nadie lo podrá revocar. Ni siquiera el diablo. Mire a su hermano a los ojos y dígale: excepto nosotros mismos. El segundo texto, ¿sabe quién y en qué momento lo dijo? Josué. Lo dijo después que habían conquistado toda la tierra prometida y cada uno había ya tomado posesión de su heredad. ¿Y qué fue lo que dijo Josué? No faltó palabra alguna de todas las buenas promesas que Jehová hizo a la casa de Israel. Algunas cosas se cumplieron. Todo se cumplió. Dele ese aplauso al rey. Hoy les tengo una buena noticia. Tengo vía libre para comenzar a darle las pautas para lograr que este año se convierta en el año de la gran cosecha. Dele ese aplauso más fuerte. Aleluya. Y para ello vamos a leer en Génesis capítulo 26, versículos 12 al 33. Génesis 26, 12 al 33. Y dice la escritura: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek,
porque habían altercado con él. Y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beersheba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usab, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Yo le daría ese aplauso más fuerte. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora, dígalo, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta este día. Denle un aplauso al Señor. Hay varias razones, mis amados, por las que he escogido este texto como base para enseñarles algunos principios para cosechar 100 por 1. Y la primera razón por la que he escogido este texto para mostrar algunos principios que nos permitirán cosechar 100 por 1 es que en este pasaje se encuentran varios de esos principios que puso en práctica Isaac para cosechar 100 por 1. Estoy hablando de principios. Y quiero que miremos en todo ese pasaje cuáles fueron los principios que extrajo Isaac y que puso en práctica para que luego la Escritura diga que este varón cosechó 100 por 1. Y como los principios son atemporales, en otras palabras, trascienden en el tiempo, esto quiere decir que independientemente de la época en que se pongan en práctica, arrojan los mismos resultados. Si nosotros podemos extraer este principio y ponerlo en práctica, se tienen que dar los mismos resultados. Porque los principios son ¿qué? Atemporales. No tienen que ver con el tiempo.
Y es por ello que vale la pena que usted y yo estemos atentos a estos principios para ponerlos por obra a la mayor brevedad posible. Porque es que los principios no cambian. Los principios funcionan independientemente del tiempo. Y como los principios no solo no trascienden en el tiempo, sino que trascienden también a la cultura, los principios dan los mismos resultados en cualquier cultura. Si se ponen los principios en Estados Unidos, igual esos mismos principios arrojarán los mismos resultados aquí. Después explico un poco más eso. Los principios darán los mismos resultados en cualquier cultura, independientemente del lugar, si son implementados. Y como los principios trascienden no solo en el tiempo, trascienden no solo en la cultura, sino que trascienden en las circunstancias. No importa las circunstancias por las que se esté pasando, por las que se esté atravesando, en el momento que sean puestos en práctica, darán los mismos resultados. Déjenme hacer un paréntesis para ilustrarle a algunos que de pronto la cabeza les está dando vuelta. Si yo siembro una libra de maíz y ella siembra un bulto de maíz, ¿vamos a recoger lo mismo? Si ella recoge 100 bultos de maíz y yo recojo 100 libras de maíz, ¿ella cosechó el 100 por 1? ¿Sí? ¿Y yo coseché el 100 por 1? Muy bien, ese ejemplito simplemente para... pero ¿por qué todos no? No. Depende cuánto siembras tú, pero el principio es el mismo. Hay 100 por 1 para ella y 100 por 1 para mí. Solo que depende de lo que cada uno está sembrando. Lo que quiero decir con esto, si nosotros aplicamos los mismos principios que aplicó Isaac para cosechar 100 por 1, tendremos los mismos resultados que tuvo Isaac, que fue sembrar y cosechar 100 por 1. Yo no te estoy hablando de cantidad, porque si tú siembras una libra no puedes cosechar lo mismo que el que sembró un bulto. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que estoy hablando es del principio. Pero en segundo lugar, la razón por la que he escogido este texto para hablarles de principio y cómo poder cosechar 100 por 1 en este año de la gran cosecha es porque nosotros tenemos alguna similitud con Isaac. Y es que sobre Isaac reposaba una promesa de bendición. Y no sé sobre cuántos aquí reposa una promesa de bendición. Si sobre usted reposa esa promesa de bendición, bendiga al Señor, bendígalo, bendígalo. La pregunta que algunos se están haciendo después de haber escuchado esta lectura es: ¿y si sobre Isaac reposaba esa promesa de bendición, por qué entonces dice la Escritura que se encontraba experimentando una gran crisis? Sobre Isaac reposaba una promesa de bendición. Está diciendo usted, pastor, sí. Pero usted leyó ahí en capítulo 26 de Génesis
que el hombre estaba pasando una gran crisis. Hay algo que todos debemos saber. El que repose sobre nosotros una promesa de bendición no significa que no vamos a pasar por un momento de crisis. Entre otras cosas, porque a menudo las crisis son oportunidades que Dios utiliza para pasarnos de la abundancia a la sobreabundancia. Alabado sea el nombre de Dios. Pasarnos de la abundancia a la sobreabundancia. El asunto es que en el proceso de pasar de la abundancia a la sobreabundancia, a veces pelamos el cobre. Dios permite a veces la crisis para obligarnos a movernos, porque Dios dice, aquí donde estás, esa bendición está limitada. Yo quiero ponerte como ejemplo, yo quiero llevarte mucho más allá. Entonces tengo que moverte, pero algunos estamos cómodos y no nos movemos. Y Dios tiene que permitir una crisis con el propósito de que nos movamos. Y cuando Dios permite la crisis para que nos movamos, el propósito, dice la Biblia, es que siempre es ¿de qué? De bien y no de mal. Pero en ese proceso, cuando yo estoy cómodo y de pronto llegó un momento de crisis y las cosas no se están dando, yo puedo pelar el cobre y arruino el proceso. Y esto es lo que ha sucedido con tanta gente que de pronto Dios lo está bendiciendo y de pronto algo salió un poco al revés. Algunos se rebelan en ese momento abiertamente contra Dios. Otros asumen una rebeldía pasiva. No reniegan de Dios, pero sus actitudes son más dicientes que las palabras. A veces es preferible que alguien se levantara y diga maldito sea Dios, y no que lo diga con las actitudes. Porque las palabras se dicen en un momento de rabia, pero las actitudes son algo que ya está meditado. En un momento de rabia, yo puedo hacerle algo a él y en un momento de rabia me dijo, respéteme, y me dijo de pronto una mala palabra. Pero por el momento. Pero cuando él asume una actitud, es algo que está meditado. No es algo que es un impulso. Es algo que está aquí. Entonces las actitudes son más dicientes que las palabras. Y recuerden que les dije que ni siquiera el diablo puede revocar las promesas de bendición para nuestras vidas. Pero ¿qué le dijo su hermano a usted ahora? Excepto nosotros mismos. Dios no invalida sus promesas. Él prometió y no lo hará. Pero nosotros sí podemos invalidar las promesas de Dios. Pero también les he enseñado que el hecho de que sobre nosotros repose una bendición no significa que no pasaremos por momentos de crisis. La prueba fehaciente la tenemos en lo que ocurrió en la vida de Isaac. Un varón del cual se habla en la Escritura que reposaba una serie de promesas. De hecho, en Abraham, en Isaac y en Jacob serían benditas todas las familias de la tierra. Pero el hombre sobre el cual reposa una bendición que está escrita aquí en la Escritura, pasó por un momento de crisis.
Un momento de crisis terrible. Tan terrible fue la crisis que lo obligó a salir de su tierra, a irse a otro país, a aventurar. La pregunta sería, ¿por qué y para qué Dios hizo esto? Déjelo ahí en paréntesis. Es que esta puede ser la realidad de algunos de los presentes. Esta puede ser la realidad de algunos de los que nos están viendo y escuchando por algunos de los medios de comunicación. No me extraña siquiera que alguien justo en este momento esté pensando, qué ironía, en el año de la gran cosecha me quedé sin empleo. ¡Qué ironía! En el año de la gran cosecha estoy experimentando mi más grande crisis. ¡Qué ironía! En el año de la gran cosecha, como nunca, estoy a punto de tirar la toalla. Si ese es su caso, escúcheme por favor. Abra sus oídos, pero también su corazón a esta palabra. Es que no es casualidad que Dios haya reservado esta palabra para este día y para esta hora. Los que han estado en todos estos cultos saben de qué estoy hablando. Dios ha estado moviendo sus hilos para propiciar este encuentro. Dios quería hablar con alguien directamente a su corazón. Y por eso ha estado moviendo los hilos. Y algunos saben que, pero Señor, no. En este lugar, o tal vez dentro de los que nos están viendo por alguno de los medios, hay alguien con quien Dios quiere tratar directamente. Hay alguien con quien Dios quiere hablarle directo al corazón. Y en otros casos, Dios ha estado haciendo estos días lo que hace el labrador de voltear la tierra y dejarla apta para que la semilla pueda germinar, producir frutos. Así que lo que Dios ha estado haciendo en estos días es como despedregando el terreno. Lo que puede hacer que la cosecha no sea abundante, porque la semilla cae en mala tierra y Dios en su infinita bondad está trabajando la tierra, que es en este caso nuestro corazón. En estos días Dios ha estado derribando argumentos. Dios ha estado acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y Dios nos ha tenido en vilo todos estos días. Solo por ti. Repito. Dios nos ha tenido en vilo porque quería tener a unas personas aquí hoy. Porque quería hablarle de corazón a corazón. Él está acostumbrado a hacer esto. Dice la Escritura, refiriéndose a cómo Dios trata a su pueblo.
la llevé al desierto para hablarle al corazón. ¿Sabe lo que eso significa? Que a veces, aunque a Dios le duele lo más profundo de su ser, nos lleva a un momento de desierto, y todo con la única intención de hablarnos al corazón. Porque de otra manera no entendemos. Porque de otra manera somos como el mulo sin entendimiento. Y nos ama tanto que dice: por amor te tengo que llevar al desierto. Espero no tener que explicar aquí lo que significa el desierto. Dios nos ha tenido en vilo todos estos días para propiciar este encuentro. Es que de seguro Él tiene un propósito para con tu vida. Es que de seguro Él tiene un propósito para con nuestras vidas. Y que alguien lo reciba, pero te lo voy a anticipar. Es un propósito de bien y no de mal, para darte el fin que has estado anhelando durante tanto tiempo, para darte el fin que esperáis. En el caso de Isaac, la crisis económica solo fue la excusa para llevarlo a un lugar donde jamás a Isaac se le hubiera ocurrido ir. Dios tenía un lugar de bendición para Isaac. Pero la inteligencia de Isaac jamás le hubiera permitido llegar al lugar de la bendición. Espero que usted me esté entendiendo por el Espíritu. Esa crisis económica solo fue la excusa para llevarlo a un lugar donde Dios ya había decidido que lo bendeciría. Pero jamás Isaac se hubiese movido de su lugar para irse a ese lugar. Era como salir de Guatemala a Guatepeor. Pero la crisis fue tal que a Isaías le tocó abandonar su tierra, abandonar sus recuerdos. Entre ellos, cuando vivió en la abundancia. Todos saben que Isaac era el hijo de Abraham, y Abraham fue riquísimo. Y en un momento, todo se fumó. Por eso, mis amados, si hoy estás en bendición, si hoy Dios te tiene en la abundancia, mantengamos lo que nos llevó a que Dios nos bendijera. El perderlo. ¿Cómo fue el mensaje, si no estoy mal, del domingo? Para que no subamos. Tal vez no fue ese, sino el martes pasado, ¿no? Para que no subamos y bajemos como coco. Para Isaac no fue fácil desprenderse de sus buenos recuerdos. Cuando mi papá vivía, cuando lo tenía todo a manos llenas, pero ahora tenía que irse a otro país en busca de oportunidades. Los extranjeros que están aquí, o los que en algún momento de su vida han vivido como extranjeros en tierra ajena,
entienden mejor lo que estoy diciendo. Menosprecio, burlas, maltrato. Para Isaac no fue nada fácil tener que dejar su tierra para irse a aventurar a un país que quién sabe cómo lo tratarían. Su meta era llegar a Egipto, aquel lugar donde un día le tocó ir a su padre también porque experimentó una crisis. Isaac sufrió crisis. Abraham sufrió crisis. La pregunta es, ¿para qué Dios les permitió pasar por esas crisis? Y si tú miras la Escritura, fue para darle una bendición mayor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios le dijo a Isaac, no te vayas para Egipto. Egipto podría representar el sueño americano. Un lugar de abundancia. Un lugar donde podría prosperar muchísimo. De hecho, su padre en un momento de crisis se había ido para Egipto y allí prosperó enormemente. Así que Isaac sale, pero su meta es Egipto. Y Dios le dice, no vayas a Egipto. Quédate en Gerar y entonces yo estaré contigo. Eso es como si tú sales de tu tierra en busca del sueño americano. Y Dios te dice, no, quédate en aquella ciudad pobre, donde lo que hay es ruina. Para quedarme ahí me hubiera quedado en mi tierra. Pero Dios tiene extrañas maneras de bendecirnos. Dios le dijo, quédate en Gerar y yo estaré contigo. Yo no sé si ya descubrieron el principio en lo que estoy diciendo. Todo este pasaje habla de principios. Mira, Egipto versus Gerar es una locura. Es una diferencia del cielo a la tierra. Así que la inteligencia de Isaac le dice, vete a Egipto, allá donde tu padre prosperó y regresó con muchos bienes. Pero Dios le dijo, no, quédate en Gerar. A cambio, mi presencia estará contigo. Egipto humanamente tenía muchísimas más posibilidades. Gerar sin muchas posibilidades, pero había una promesa. ¿Cuál era la promesa? Si te quedas allí, yo estaré contigo. Yo no sé si ya descubrieron el principio o tengo que decirlo. Es mejor quedarse donde aparentemente hay menos posibilidades, pero se está en la perfecta voluntad de Dios, que estar en un lugar aparentemente lleno de oportunidades, pero solo se está en la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuántos estuvieron el domingo? Les hablé de la voluntad perfecta
y de la voluntad permisiva. Y les dije que en la voluntad permisiva de Dios lo que hay es... No, ustedes no estuvieron el domingo. ¿Cómo? Juguete. En la voluntad permisiva de Dios lo que hay es juguete. Fíjate, Isaac pudo igual. Dios dijo, quédate aquí y yo estaré contigo. Isaac puede decir, mi lógica me dice que este no es un lugar donde yo puedo prosperar. El lugar de prosperidad está en Egipto. Y pudo haberse ido en la voluntad permisiva de Dios, porque Dios no lo iba a detener si él quería irse. Pero ¿sabes qué le hubiera pasado allá? Pero Isaac, al escuchar la palabra, dijo, aunque no tiene lógica, aunque no tiene sentido, yo prefiero quedarme en un lugar donde no hay muchas posibilidades, pero cuento con la presencia de Dios que me guiará todos los días de mi vida, y se quedó. Quedarse en la voluntad perfecta de Dios, aunque aparentemente no haya muchas posibilidades, es la mejor decisión. Es que en la voluntad perfecta de Dios, Dios sabe lo que va a ocurrir. Él manda a los cuervos a donde tú debes estar, porque Él te mandó allá. Los cuervos no son tan desobedientes como nosotros. Los cuervos llegan a la dirección que Dios les dio. ¿Se acuerdan de Elías? Durante el tiempo que estuvo Elías allí en ese lugar, ¿cuántos días? ¿Cuántos? Wow, 40 días. Inmancable, los cuervos, pan y carne, pan y carne. Si Elías se mueve del lugar donde Dios le había dicho quédate, los cuervos llegan allá y Elías acaba a chupar cable. Esa es una expresión de los electricistas. A chupar cable. Hermanos amados, en este año de la cosecha, lo primero es cerciorarnos si estamos en la voluntad perfecta de Dios o por el contrario en la voluntad permisiva. En la voluntad permisiva de Dios te vas a desgargantar orando y no va a pasar nada. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Es mejor la obediencia que la multitud de sacrificios. A veces estamos en el lugar equivocado y Dios, tú prometiste estar conmigo y prometiste bendecirme. Y Dios dice, pero no ¿dónde estás? Yo te dije, quédate en el arroyo. Yo te dije, quédate en Gerar, pero Jehová, en Gerar no hay muchas posibilidades. Sí, pero cuando la mano de Jehová está allí, Él crea y genera todo tipo de posibilidades. Y se quedó allí. Y en un tiempo récord, era más rico que el rey. ¿Escuchó? No.
En un tiempo récord era más rico que el rey. Esa locura, ¿quién? Pero así es Dios. Lo que no hubiera conseguido en Egipto en toda su vida, lo consiguió en Gerar. No por ser Gerar, por estar en el centro de la voluntad de Dios, por estar en la voluntad perfecta de Dios. El primer principio, y voy a dejar allí, para cosechar 100 por 1, es estar en la voluntad perfecta de Dios. Así que antes de orar, voy a pedirle que allí donde está incline su rostro. Y le preguntemos al Señor, ¿estoy en tu voluntad perfecta? Y la voluntad perfecta de Dios va más allá de un lugar. La voluntad perfecta de Dios tiene que ver con cosas que estamos haciendo. Esto es lo que Dios quiere que haga. Algunos Dios a veces le va cerrando la puerta, y es como diciendo, alza tus ojos y mira dónde está la bendición. Si vamos a cosechar 100 por 1, debemos observar este primer principio que nos enseñó Isaac. Mejor es obedecer la palabra de Jehová que obedecer a nuestra mente, a obedecer a lo que dice nuestro malvado corazón. Porque los ojos miran lo que está delante de ellos, lo que se puede ver, pero Dios mira más allá. Abimelech dijo, Isaac, no podemos tenerte en medio nuestro. Tú te has hecho más poderoso que nosotros. Te has hecho más rico que nosotros. Has ganado siervos. En un combate, tú hasta podrías vencernos. Ese hombre que llegó con unos cuantos, ese hombre que llegó pobre, ese hombre que llegó víctima de una crisis, en un tiempo récord llegar a tener tanto, es que en la voluntad perfecta de Dios, lo que es imposible para el hombre es posible para él.